Grabar. Ok, ese que dice Sherazade Cuellar, soy yo, doctora en una PC. Ah, ya. Está bien, Junior. Bueno, ya está grabando. Puede iniciar su ¿Me exposición. puede permitir, por favor, Ya, para compartir? ya. Tenemos la tingo. Ya. Fíjate si podés. Sí, ya puedo. Ya. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer lo que es la esquizofrenia. Entonces, como definición de la esquizofrenia, vamos a tener que la esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta tanto al pensamiento, las emociones y el comportamiento de la persona. Es la más frecuente del trastorno mental, la forma más frecuente del trastorno mental. Y afecta a una persona de cada 100. Entonces, es poco frecuente antes de la pubertad y es más probable que comience entre los 15 a los 35. Esta enfermedad con frecuencia dura toda la vida. El tratamiento es sobrellevable a la situación, pero suele durar, ¿no?, toda su vida del paciente que es afectado. Lo que hay que tomar en cuenta es que las familias no causan la esquizofrenia. La evidencia de la investigación sugiere que los acontecimientos estresantes, dificultades de relación dentro de la familia, pueden algunas veces desencadenar un episodio de esquizofrenia en alguien que ya es vulnerable para tenerla, debido a la genética y los otros factores que se pueden desarrollar. Entonces, vamos a hablar primeramente con los signos positivos y los signos negativos. Los signos positivos vamos a tener lo que serían los delirios. Esto va a significar mantener las creencias que no solo son ciertas, sino que pueden parecer incluso bastante extrañas. Si intenta discutir estas creencias, encontrarás que las que él tiene las mantendrá a pesar de que exista otra evidencia en contra. El pensamiento, esto es una dificultad para pensar con claridad. Será difícil entenderlos por sus frases, parecen no tener sentido. Pueden saltar de una idea a otra perdiendo el tema de que están intentando hablar. Y también tenemos las alucinaciones. Estas son cuando ves, oyes y hueles o sientes algo que no está ahí. La alucinación más común es la gente oír voces. Junior, le cuento que se está cortando su audio. Real. Puede creer. Junior, ¿me escucha? ¿Me escucha, Junior? Junior, ¿me escucha? Junior, Sí. ¿me escucha? ¿Me escucha, Junior? Junior. Escúchate. No se te escucha, Junior. A vos no. Ahora, hola. Volvé a la anterior. Hola. Te cuento que no, se empezó a cortar, pero de ahí no se te escuchó nada. Ya. Creo que voy a apagar mi cámara. Creo que mi internet está un poco más. Ya, apágala tu cámara. Ya la apagué. Dice Sherazade agua. Sí, ahora No se ve la diapositiva. la diapositiva se ve, no pasa nada. Solamente que sí es mejor apagar la cámara cuando falla el audio. Bueno, explico un poco, Junior,
Los delirios son los conjuntos de ideas delirantes. Ustedes saben que en el pensamiento es productor de ideas, ¿no? Y una idea delirante, ¿no? Es una idea justamente irrebatible, o sea, indiscutible, fija, puede parecer extraña, y que como decía Junior, a través del juicio y raciocinio no se puede discutir, ¿no? O sea, uno va a tratar de razonar con la persona y no se puede, es una idea irracional, ¿no? Esa es la base del delirio, de la idea delirante. Y los delirios es el conjunto de ideas delirantes, ¿no? Y obviamente en el pensamiento van a haber alteraciones, como lo hemos visto ya cuando avanzamos en el examen mental, ¿no? Justamente el delirio es una alteración en el contenido del pensamiento, pero podemos tener alteración en el lenguaje, ¿no? Que es una representación del pensamiento, que puede pasar de que no le entendemos, de que puede pasar de una idea a otra, ¿no? O sea, unión laxa, ¿no? Entre las ideas, o que hable inclusive incoherencias, ¿no? Que no le entendemos o repite cosas. Bueno, eso es un repaso más que todo a lo que hay en pensamiento, ¿no? Que en el pensamiento tenemos la valoración por curso, forma, y en el contenido está una de las ideas, es las ideas delirantes, ¿no es cierto? Porque también están las obsesivas, las hipocondriacas, ¿no? Pero la idea delirante es justamente la idea de la psicosis. Ahora, en las alucinaciones, el concepto más claro de alucinación es percepción sin estímulo. O sea, uno percibe algo, cualquier cosa, porque hay muchos tipos de alucinaciones, pero no hay el estímulo, o sea, no hay el objeto. O sea, yo veo algo que nadie más ve ahí. Yo escucho algo, aunque no haya nadie ahí hablándome, ¿no? Por eso dice, cuando ves, oyes, hueles algo que no está ahí, es la percepción sin objeto, ¿no? Que es distinto al error cognitivo, que es distorsionar algo que está ahí y verlo mal. Puede ser por error algunas veces cuando estamos en la noche y vemos una sombra y parece una persona, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es un error, se llama el error cognitivo, pero algunas veces pasa que no nos damos cuenta, ¿no? De ese error cognitivo, ¿no? Y, y usualmente esa es la diferencia entre alucinación y error cognitivo, ¿no? En cambio, en la alucinación no hay objeto, no hay distorsión del objeto, ¿no? Es una percepción sin estímulo y sin objeto. Acuérdense de eso siempre, ¿no? Porque puede ser visual, auditiva, ¿no? Corporal, la senestésica y la sinestésica, ¿no? Olfativa inclusive, ¿no? Entonces, ya, puede continuar, Junior. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora se le escucha bien, Junior. Ya. Bueno, en los síntomas negativos vamos a tener las personas jóvenes que padecen esquizofrenia pueden volverse inactivas, solitarias y desmotivadas. Parecen perder el interés y la motivación y pueden dejar de lavarse regularmente o cuidarse de una forma apropiada, lo que es la higiene. Normalmente no pueden concentrarse en un trabajo o en un estudio. Generalmente, los síntomas son de una gravedad suficiente como para causar preocupación tanto en la casa como en la escuela. Los síntomas positivos o negativos por sí solos no necesariamente causan esquizofrenia. Síntomas parecidos pueden ocurrir en otras enfermedades como depresión, como parte de relación severa al estrés. Bueno, en la etiología vamos a hablar el factor genético, que se han puesto varias teorías, tanto monogenéticas y poligénicas. Aunque ninguna de ellas se haya sustentado de manera definitiva, la teoría poligénica parece más acorde a la presentación de la esquizofrenia. Consanguinidad
La incidencia en la familia es mayor que en la población general y la concordancia entre gemelos monocigotos excede lo de dicigotos. Estudio de adopción. La prevalencia de esquizofrenia es mayor entre los padres biológicos de niños esquizofrénicos, dado en adopción que entre los padres adoptivos. Esto quiere decir que es raro si el paciente no tiene antecedentes de padres biológicos que han sufrido esquizofrenia o sufren esquizofrenia, puedan desarrollar esta enfermedad. Las tasas de esquizofrenia no aumentan en caso de hijos nacidos de padres no afectados, pero criados por un padre esquizofrénico. También vamos a tener el factor de la biología y vamos a hablar sobre la hipótesis de la dopamina. Los síntomas esquizofrénicos pueden obedecer a un incremento en la actividad dopamínica del sistema límbico y un descenso en la actividad dopamínica frontal. La patología. Se te cortó de nuevo, Junior, el audio. Hola. Ahora no, ya volví. La patología dopaminérgica puede resultar secundaria a un número o sensibilidad anómalo de los receptores o una liberación irregular de la dopamina. También vamos a tener los elementos psicosociales ambientales, el factor familiar. Los pacientes cuyas familias expresan las emociones de forma intensa expresan tasas de recaída más altas que aquellos familiares que menos lo motiva. Esta expresión de la emotividad se ha definido como cualquier comportamiento que suponga una implicación excesiva o intrusión, ya sea de carácter hostil o crítico. Las tasas de recaída mejoran cuando el comportamiento familiar cambia hacia una menor expresión de emotividad. La mayoría de los observadores creen que la disfunción familiar es una consecuencia y no una causa de esquizofrenia. Para el diagnóstico, se va a desarrollar o se va a dar, dado a los síntomas de los pacientes que me presentan los signos y síntomas, tanto como signos positivos como signos negativos. Esto me va a llevar a que yo haga un diagnóstico y descartar otras enfermedades con sintomatología parecida, como ya mencioné, depresión y eso. Entonces, como le dije, tenemos los síntomas positivos, alucinaciones, delirio, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado, asociaciones laxas, síntomas negativos de efecto plano, expresiones faciales sin cambio, disminución de movimiento espontáneo, escasez de gestos expresivos, escaso de contacto visual, falta de respuesta afectiva, afecto inadecuado, falta de inflexiones vocales. Va a tener una pobreza al hablar o en un discurso, pobreza de contenido al hablar. Se va a descuidar, como mencioné, la higiene y el aseo personal. No va a tener energía física. Los intereses y las actividades recreativas no le van a interesar. Y tampoco las actividades sexuales. Y las relaciones y amigos. Va a tener falta de atención social, como también falta de atención durante la prueba que se le va a hacer para diagnosticar si tiene esquizofrenia. Ya, volvernos antes a los anteriores, Junior, primero a los positivos. Ya, entonces los síntomas positivos, para que lo entiendan mejor, es lo que se suma a lo que no tenemos nosotros, por eso se le dice positivo. Nosotros no tenemos alucinaciones ni ideas irracionales, ¿no? Entonces es lo que se nos va a sumar, ¿no? Es lo que no tenemos, ¿no? Usualmente es, ¿no? Son las alucinaciones y los delirios, los trastornos del pensamiento y los trastornos también pueden ser del movimiento. En los síntomas negativos, ponerlo vos, Junior, por favor, de nuevo. Esto.
el afecto plano o embotado es esto del ALG, como está dividido acá, ¿no? O sea, es una persona que facialmente no va a expresar nada, ¿no? Es parecido, por ejemplo, como que no es la única enfermedad que, por ejemplo, facialmente no parece tener, pero no solo es facialmente, no solo en la expresión facial, ¿no? Esta persona puede ser que, por ejemplo, tenga un afecto inadecuado. ¿Qué se refiere al afecto inadecuado? Que cuando se muere un familiar, empiece a reír, por ejemplo, ¿no? O en una situación de dolor ría, ¿no? Y no es que esta persona no sufra, sino que tiene un problema, ¿no? Para expresar sus emociones. En sus expresiones faciales no hay cambio, hay disminución de los movimientos espontáneos, ustedes lo ven más lentos a ellos, hay escasez de gestos expresivos, casi no te ven visualmente, por eso el contacto visual, yo siempre les digo en la entrevista, es importante mirarlo. Hay una falta de respuesta afectiva, ¿no? A las cosas, y falta de inflexiones vocales, o sea, son muy el tono para hablar, te hablan en un tono, ¿no? El paciente especialmente esquizofrénico tiene un tono muy monótono, ¿no? No hay esas inflexiones como por ejemplo Junior y yo tenemos, o todas las personas que vamos a tener subidas y bajadas de voz o cambios en la voz, ¿no? Hablan como en un solo tono, ¿no? Y con el mismo sonido, tono, velocidad, no suben y bajan el volumen, ¿no? En la logia hay pobreza del discurso, usualmente llegan al el lenguaje monosilábico, o sea, que es simplemente sí, no, no, hay una pobreza del contenido, hay bloqueos, también hay momentos que se quedan callados, ese es el bloqueo, y mayor latencia de respuesta, o sea, cuando ustedes le preguntan algo, va a tardar, se va a quedar mirándolo, digamos, y ahí se dan cuenta ustedes que su pensamiento puede estar enlentecido, ¿no? Abulia y apatía. Abulia es la falta de fuerza o energía, ¿no? Eso es abulia, ¿no? Y apatía es que está apático porque no tiene, o sea, es como que no le interesa, ¿no? Está como sin ganas, ¿no? Por eso, como no tienen esa fuerza ni ganas, ¿no? Entonces se descuidan hasta en lo básico, que es, por ejemplo, bañarse, peinarse, ponerse ropa. No les interesa que los vean bonitos, feos, no les interesa, entonces usualmente se descuidan a menos que no haya una persona que los esté vigilando. También pierden, digamos, si esa persona, por ejemplo, era una persona estudiante de medicina, deja de ir a la universidad, por más que haya sido su sueño, lo pierde, o sea, esa persona pierde esa constancia escolar o laboral, ¿no? Y algunas veces se dan cuenta, dicen, todo el mundo avanza y yo no, y ahí se deprimen, ¿no? Pero no tienen esa constancia, la pierden, ¿no? Por eso es que se habla de que hay una afectación cognitiva, que ahorita se los voy a explicar. Tenemos la anedonia. La anedonia es la pérdida del placer, acuérdense siempre, porque este es un síntoma que puede haber en depresión igual que la bulia, ¿no? La anedonia, porque el paciente depresivo pierde el placer, ¿no? Y realmente pierde, por eso es que no quiere no tiene intereses, o sea, pierde el interés en las actividades recreativas porque ya no le da placer, o sea, no lo entretiene. Cuando perdemos el interés en las actividades sexuales, en realidad ya hay una anedonia grave, porque en realidad eso es una baja de la libido, ¿no? Que se le llama. En realidad, usualmente las personas ya es cuando esto está avanzando que llegan a perder esto. Otra muestra grave de anedonia, porque al principio puede ser que simplemente dejen de hacer ciertas cosas, pero las cosas que más les gustaban las siguen haciendo. Otra muestra de cuando la anedonia está más grave es con la comida. Dejan de tener hasta ganas de comer, pierden su horario en las comidas, ¿no? O sea, acuérdense que las necesidades, no, si uno pierde las ganas hasta en las necesidades básicas, es una muestra de gravedad, ¿no? Entonces van a alejarse de la gente, por eso que van a perder esa intimidad, cercanía, relaciones y amigos, porque hay un aislamiento social. Esto produce también aislamiento social. En la atención hay falta de atención social, ¿no? No les interesa, por eso no atienden, y falta de atención durante las pruebas. Pero el problema es que también tienen síntomas cognitivos, ¿no? Los síntomas cognitivos incluyen problemas de atención, como les decía, concentración y memoria. Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas. El nivel de funcionamiento cognitivo de una persona
es uno de los mejores predictores de su funcionamiento diario. El funcionamiento cognitivo se evalúa mediante pruebas específicas. Bueno, estas personas, si no se las estimula, por eso es la estimulación importante, van a perder cada vez más la parte cognitiva, ¿no? Continúa, Junior. Junior, ¿me escucha? Hola. Sí, continúe. Ya. Bueno, entre los trastornos psicóticos está la esquizofrenia. Este es un mapa que lo vi en una diapositiva que me pasó. Está bien, Junior. Ahora le explico un poquito esto, porque es importante. No sé si en su introducción, cuando dijo de esquizofrenia, no sé si lo puso, la esquizofrenia algunas veces se les llama espectro de la esquizofrenia o esquizofrenias. ¿Por qué? Porque justamente hay varios tipos de esquizofrenia y algunas veces se dice que son, por eso se dice el conjunto de las esquizofrenias. O sea, se han agrupado este tipo de psicosis que tienen estas características, ¿no? Que son síntomas positivos, negativos. Entre los negativos están los cognitivos, ¿no? Pero prácticamente se las ha dividido, aunque ya ahora en el DSM-5 no está, pero se las sigue usando porque son bien específicas este tipo y son las más usuales, ¿no? Y este tipo por eso que se les llama a la esquizofrenia el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos o las esquizofrenias. Es como que son en realidad un grupo de enfermedades que comprenden la esquizofrenia, ¿no? Y se las divide en subtipos en realidad. Ya, continúe, Jun. Bueno, como había dicho, aquí está la esquizofrenia en el conjunto de los trastornos psicóticos. Y la esquizofrenia puede ser paranoide, catatónica, desorganizada, residual o indiferenciada. La paranoia tiene mejor pronóstico que las demás. Entonces vamos a empezar con la esquizofrenia paranoide. Este tipo de esquizofrenia es la más frecuente y se caracteriza por tener ideas delirantes y alucinaciones auditivas. ¿Ya? La esquizofrenia catatónica externamente se caracteriza por una falta de movimiento y expresión. El paciente puede permanecer inmóvil o con movimientos repetidos. Vuélvame a la paranoide, se las voy a explicar un poquito mejor. Es que yo sé que usted no lo va a poder explicar a grandes rasgos porque obviamente usted recién la está conociendo. La esquizofrenia paranoide es la que más hemos visto en películas, ¿no? Es cuando el paciente tiene ideas de persecución, de daño y perjuicio, tiene suspicacia, que es una desconfianza más marcada de lo normal, tiene miedo a que lo sigan, prefiere así como ven la imagen, ella está pensando que le están siguiendo aunque no hay nadie, y tiene un delirio estratificado y estructurado. O sea, es un delirio bien sistemático y estructurado, ¿no? Y usualmente la persona es más funcional, como decía Junior. O sea, esta persona puede vivir en su delirio paranoide y además puede vivir en nuestro mundo real. ¿A qué me refiero? Vive una doble realidad. Ella puede ver todo como nosotros, pero además ella está viviendo esa realidad paranoide, ¿no? Que la están persiguiendo. Puede ser que la persigan de la CIA. Ellos le hacen una historia, pero ¿por qué sistematizar esta? O sea, es un delirio, que es un conjunto de delirios que van hacia un mismo mensaje, ¿no? Y es bien específico de persecución. Puede ser que la CIA las persiga, la mafia, pero siempre va con eso y es bien claro, y es bien estructurado, ¿no? Por eso, pero ellos es coherente, no se van de idea en idea, y ustedes, a pesar de que desconfían y les parece algunas veces raro, o algunas veces son convincentes inclusive, le entienden bien al delirio, ¿no? Porque es tan sistematizado y estructurado que, o sea, su pensamiento, lo bueno de es que su pensamiento está conservado en ese aspecto, que tiene una fluidez de ideas y una unión entre ideas correcto, a pesar de que sea una idea irracional,
la idea irracional se entiende. No son varias ideas irracionales diferentes, es un conjunto de ideas que van hacia el mismo mensaje y son coherentes y van hacia, o sea, y están bien estructuradas. Entonces su pensamiento de esta persona lo tiene más o menos funcional y con tratamiento estas personas tienen un buen pronóstico de funcionalidad y de que puedan en realidad inclusive tener una buena vida. Son los que menos se deterioran cognitivamente porque como les digo, su pensamiento todavía está estructurado porque hasta su delirio es estructurado. Entonces la parte cognitiva no se desestructura tanto e inclusive la parte emocional no se desestructura tanto tampoco, ¿no? Por eso esta es la esquizofrenia con el mejor pronóstico. Aunque ellos sufren mucho, con un buen tratamiento, ellos pueden ser muy funcionales y pueden mantener esta doble realidad, aunque nunca se les va a ir, siempre va a quedar hasta con tratamiento la colita del delirio, pero ellos pueden tener una vida mejor porque su pensamiento uno, si los agarra desde el comienzo, lo puede proteger que no se desestructure y hay que estimularlos por eso. Por eso esta esquizofrenia, uno la tiene que agarrar desde el comienzo y tratar de que este paciente tenga las menos crisis posible, porque mientras más crisis psicóticas tenga, más desestructuración va a haber. Entonces siempre acuérdense de eso. Continúe, Yunes. Bueno, la esquizofrenia catatónica externamente se caracteriza por una falta de movimiento y expresión. El paciente puede permanecer inmóvil o con movimientos repetidos durante días y semanas en casos más graves. Internamente el paciente padece una tormenta de ideas que en ese momento lo desconectan prácticamente del mundo exterior, ya que es muy común que en este estado catatónico el paciente no muestre respuesta ante estímulos externos intensos. Sí, en este paciente vamos a tener mutismo, que es que no hablan, ¿no? Esa falta, así como la ven, ¿no? En un rincón. Bueno, después vamos a tener que volver a entrar, como dije. En estos pacientes, cuando no tenían tratamiento, ustedes los pueden mover a este paciente y dejarlos en una posición, y aunque ustedes no crean, se pueden quedar todo el día en la posición que ustedes lo ponen. Cuando no tenían tratamiento, esa era la flexibilidad seria, creo, si no me equivoco. Era súper raro. Y no es que, como dicen, no hayan ideas, pero tienen tantas ideas y no son estructuradas como en la paranoica, que se desconectan y están metidos en su cabeza. Prácticamente es como si se volvieran a un autismo extremo, ¿no? Y se quedan metidos en su cabeza prácticamente y se quedan inmóviles. Con tratamiento ellos van pudiendo conectarse más con el mundo, se van moviendo mejor y ya no llegamos a que lleguemos a tenerlo tanto tiempo al paciente así inmóvil, catatónico. En realidad esta ya casi no la llegamos a ver del todo así con toda su sintomatología gracias a la farmacología. Pero realmente era interesante verla, o sea, o haberlo visto en pacientes que no hayan tenido medicación. Es súper raro verlo y lo desconectado que están, que inclusive no tienen control de su cuerpo y que uno los puede mover y se quedan en esos estados inmóviles, inclusive aunque ustedes lo pongan en posiciones raras, ellos se quedan en esa posición. Bueno, continuemos. Bueno, esquizofrenia befrénica o desorganiza. El comportamiento desinhibido del paciente no es adecuado al contexto. Puede reírse ante malas noticias. Aquí lo que usted nos explicó es la reacción emocional, no es acorde a la situación. Entonces, como dice aquí, ante malas noticias puede reírse, hablar a destiempo, llorar sin causa aparente, perdón. El lenguaje es incoherente y desorganizado, siendo en ocasiones muy difícil de entenderlo. Suele tener un comienzo temprano y no muy buen pronóstico. Sí, esto es lo peor de esta esquizofrenia. Cuando la esquizofrenia empieza en la niñez, usualmente lo que le tenemos más miedo porque tiende a irse a esta esquizofrenia.
como no le das tiempo, no le da tiempo al cerebro a organizarse, o sea, está en formación, muchas veces la esquizofrenia cuando comienza temprano se vuelve este tipo de esquizofrenia hebefrénica o desorganizada. Entonces el niño no llega a desarrollarse cognitivamente, ¿no? Y va perdiendo ese desarrollo de la abstracción, ¿no? De la organización de las ideas, ¿no? De la personalidad, no llega a desarrollarse totalmente, entonces se vuelve totalmente desorganizado, ¿no? Por eso es que es de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso cuando hay desconfianza en niños, ya han tenido, tienen genética y empiezan a aislarse, aunque sean pequeños, se les empieza a dar antipsicóticos. No les estoy diciendo 2 años, ¿no? Les estoy diciendo niños o preadolescentes o adolescentes, ¿no? Pero puede empezar en la niñez inclusive, ¿no? Y es de peor pronóstico, entonces hay que, como decíamos, cuando decía el video, ¿no? Detectar, ¿no? Es súper importante antes de diagnosticar, aunque no estemos del todo seguros, pero detectar que algo no está bien, puede cambiar y hacer que protejamos a estos niños, ¿no? Porque con un tratamiento de protección, cuando estamos dándonos cuenta, porque cuando el paciente se está desestructurando, se puede dar tratamiento y ayudarlo a que no se desestructuren del todo, ¿no? Lo malo es el estigma de los padres que no siempre continúan el tratamiento, pero cuando los padres continúan el tratamiento podemos evitar esta desorganización, pero esta es la que más se desorganiza y la que menos pronóstico positivo tiene, ¿no? Porque la persona pierde su potencial cognitivo, esto es lo más peligroso, y pierde o sea, nos cuesta mucho que esta persona pueda rehabilitarse, ¿no? Y ser funcional. Sí, Ayunes. Además, no debe ser un poco difícil tener un paciente así en casa. Esto totalmente, es muy difícil mantenerlos, hacerlos que se bañen, que tengan una estructura, tienen comportamientos súper raros, bizarros, entonces sí, es súper complicado para la familia hacerlo. Doctora, y ahí en el centro de salud mental, Ya. ¿tuvo pacientes así? Lastimosamente sí, he visto pacientes con esquizofrenia desorganizada que los llevaron tarde, o sea que ya estaba muy instaurada la esquizofrenia, o sea que ni siquiera estaba todavía como trastorno de psicosis, nos llegó ya la paciente con el cuadro muy avanzado, que lo tenían ya de mucho tiempo. Bueno, en realidad hay varios pacientes, especialmente que nos llegan, pueden ser del campo, que los padres hasta los... Pasa mucho, chicos, es triste, pero todavía pasa que a pacientes que presentan psicosis, los encierran o los encadenan mucho tiempo, entonces ahí es donde más se desorganizan. Y a estos pacientes tal vez si se les da ya un tratamiento temprano no llegarían a ese grado de deterioro. O sea, esta esquizofrenia desorganizada ya te muestra un grado de... Pero algunas veces cuando empieza muy temprano, lo triste es que hasta con tratamiento se desorganizan. He tenido casos también así. ¿No? La hebefrénica es la más complicada, pero nunca va a ser lo mismo un paciente con tratamiento que alguien que, como pasa todavía lastimosamente, y no solo acá, pasa en muchos lugares que los encierran, los encadenan, y ahí sí que totalmente la persona pierde pues todas sus habilidades sociales, hasta su forma de hablar, pierde mucho su identidad hasta como ser humano, o sea, ustedes no lo reconocen, tienen actitudes hasta instintivas, ¿no? O sea, es sorprendente verlo, a lo que pueden llegar, digamos, ¿no? Por falta de tratamiento, y aún así, con tratamiento mejoran un poco y ya pueden, por lo menos conductualmente, se trata de que tengan una rutina, ¿no? Y hacer cosas básicas como barrer, que tengan un horario para bailar, para comer, ¿no? Entonces, y que hagan cosas más prácticas, ¿no? Más didácticas, ¿no? Pues se los ayuda, digamos. Sí, sí, ayuda. Ya, gracias, doctora, por la comentario. Esquizofrenia indiferenciada. Indiferenciada.
no existe ningún síntoma característico de este tipo de esquizofrenia, sino que puede aparecer en cualquier síntoma de todas las anteriores. O sea, puede tener un poco de todas las formas que he expresado, que he expuesto, perdón, Sí, y entonces, por eso es indiferenciado. sí, sí. No se la usa tanto ese término ya, pero sí está. Lo que pasa es que en realidad se han hecho muchas clasificaciones de esquizofrenia, pero en realidad es cuando tiene varios tipos de delirios, entre paranoides y fantásticos, ¿no? Y conductas bizarras y motismos por momentos. O sea, cuando ya no lo tenés muy claro, ya le pones indiferenciada, pero inclusive también hay el término inespecífica, ¿no? Entonces puedes ponerla entre las dos también, porque en el DSM hay la esquizofrenia no especificada también. O sea que por eso es que este término no se lo usa tanto ya, digamos, ¿no? Ya. ¿Doctora? Esquizofrenia residual. Este tipo de esquizofrenia, como su nombre indica, se caracteriza por los síntomas que deja un episodio anterior de esquizofrenia, o incluso los síntomas resistentes al tratamiento que aún están presentes. Predominan los síntomas negativos que tienen difícil tratamiento. Aquí estos pacientes son como se le conoce, una enfermedad mal curada, que siempre hay un poquito de daño, y por eso se llama esquizofrenia residual. Entonces es un poco del episodio esquizofrénico que el paciente está pasando y está recibiendo un tratamiento. Este Eso sería paciente es lo que ya queda lo que perdió, digamos, ¿no? En la esquizofrenia residual, como yo les dije, mientras más crisis tiene, más pérdida puede tener la persona, ¿no? Entonces vamos a ver lo que perdió el paciente, ¿no? Por eso se dice que es la parte negativa. Hay pacientes que ya, usualmente después de 10